clase. Ok, nuestro tema del día de hoy se llama la crisis de 1929. Sí, empezó. Como título, la crisis de 1929. ¿1900 qué? 1929. La crisis de 1929, profe. Ese es nuestro título. Vamos a ver algunas diapositivas. A ver. 1999. Sí, 1929. Vamos a tener nosotros, compañeros, que después de las revoluciones que vimos la semana pasada y antepasada, de la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Mexicana, si ustedes recuerdan, les habíamos llamado las revoluciones burguesas. Estas revoluciones van a tener un periodo de tiempo entre 1910 hasta 1917 con la Revolución Rusa. Junto con estas revoluciones, recuerden que está la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se va a desarrollar de 1914 a 1918. Estados Unidos va a participar en la Primera Guerra Mundial y si nosotros recordamos, cuando participan en la Primera Guerra Mundial, va a apoyar económicamente a países como Inglaterra, va a vender algunos productos. Al término de la guerra, Estados Unidos va a recibir una indemnización por daños de guerra y eso va a hacer que en el país exista mucho dinero. Bueno, este periodo de la Gran Depresión de 1929, nosotros le vamos a conocer como el Jueves Negro, también se le va a llamar así, el Jueves Negro, también le vamos a llamar el 29 o el crack del 29. ¿Sí? Entonces vamos a tener que Estados Unidos tiene mucho dinero, pero a finales de la década de 1920, Estados Unidos se enfrentará a una crisis que nosotros conoceremos como el Jueves Negro, el crisis del 29 o el crack del 29. Okay, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pasamos, ¿ya apuntaron cómo se llamó esa crisis? ¿Cuáles fueron sus otros nombres? Jueves Negro, Ya, profe. la crisis del 29 o crack del 29. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestra tercera diapositiva. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos tiene mucho dinero. Yo les comentaba que ganó la guerra, vende muchos productos a los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, le pagan daños de guerra, indemnización de guerra, y Estados Unidos presentará un crecimiento económico. Entonces, en Estados Unidos, en la década de 1920, todo es prosperidad. Las personas tienen mucho dinero, el gobierno tiene mucho dinero, y por lo tanto, la vida que llevan los norteamericanos es muy cómoda. Perdón. Nosotros vemos en la diapositiva, vemos a la ciudad de Nueva York, al inicio de la década de 1920, vamos a tener nosotros, perdón, que se empiezan a desarrollar las primeras ciudades, ¿verdad? Con sus rascacielos. Entonces, hay un progreso y un desarrollo económico en Estados Unidos. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, la llamada sobreproducción. Anoten la definición de qué es la sobreproducción. Damos un minuto para anotar la definición. Vamos a empezar con el concepto taylorismo o fordismo.
Es la forma de producción que se hace en serie con la finalidad de acelerar la construcción de objetos. Reduce el tiempo, baja los costos, los objetos son iguales para todas las personas lo pueden adquirir. ¿Ok? Entonces, en esta época, las fábricas van a producir en serie. Van a producir en serie y eso permite que los objetos sean más fáciles de construir, más rápido, lo hacen en muy corto tiempo y los objetos son muy baratos. Entonces, si en un principio nos tardábamos, no sé, una semana para construir un automóvil, con el Taylorismo o el Fordismo, en una semana vamos a construir 10,000 automóviles. Eso va a hacer que todas las personas tengan un automóvil, que puedan acceder a él, la gente lo empieza a comprar porque su costo es muy barato. Recuerden que producir un automóvil pieza por pieza es sumamente caro. Y con la producción en serie o el taylorismo, se vuelve más barato. En diferentes fábricas, se llevaban a una sola fábrica a unir y de esa forma se producían muchísimos automóviles. No solamente automóviles, otro tipo de objetos también, y a eso le vamos a llamar nosotros taylorismo o fordismo. Eso va a hacer que exista una sobreproducción. En todas las plazas, en todos los mercados vamos a encontrar este tipo de objetos y las personas lo pueden adquirir. ¿Ya notaron la definición? Ya, profe. Ya, Ya, profe. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva ya, profe. y vamos a ver una ilustración de lo que era el fordismo o el taylorismo, que va a llevar al final de cuentas a la llamada sobreproducción. Nosotros vemos en la diapositiva una cadena de ensamblaje. Si ustedes lo ven, hay varios automóviles sobre una cadena de ensamblaje y hay muchos obreros colocando las piezas. Entonces, las piezas se construían en otras fábricas, en otros lugares, se llevaban a la ensambladora, se unían y eso permitía que la producción fuera mucho mayor. Entonces, todas las personas van a tener acceso a estos tipos de productos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. pasamos a la siguiente diapositiva. Permítame tantito. Bueno, debido a la guerra, yo ya les comentaba, Estados Unidos tiene una economía muy buena, todas las personas tienen dinero, viven muy cómodamente y de 1920 hasta 1929 las personas van a llevar una vida próspera económicamente. Entonces, por ejemplo, durante ese periodo, que las personas pueden adquirir automóviles. Ahí tenemos un automóvil de la década de 1920. No sé, supongamos que alguno de ustedes se casa, tiene hijos, el papá de ustedes puede comprar un automóvil, le compra un automóvil a la esposa, el hijo lleva a la universidad con otro automóvil, etc. Entonces, toda la familia puede adquirir un automóvil. Hay dinero, la gente tiene empleo, tiene prosperidad económica y pueden adquirir estos automóviles. Un automóvil dura varios años, no lo pueden desechar, pero en aquella época la gente tiene tanto dinero que al siguiente año cambia de automóvil y así sucesivamente. Eso va generando una sobreproducción también. Entonces, compro un automóvil, lo desecho, compro otro, y las fábricas producen demasiado para satisfacer el consumo de los ciudadanos americanos. En la parte central de nuestra diapositiva tenemos un anuncio publicitario de aquella época. ¿Qué pasa con las amas de hogar o en las casas? Empiezan a encontrar los aparatos domésticos que hacen la vida de las personas más cómodas.
ya no tienen que trabajar tanto, ya tienen un poco más de tiempo para dedicarlo a otras actividades y no tanto al hogar. Vamos a tener que los norteamericanos llevan una vida cómoda, compran bonitas casas, casas muy grandes, mansiones, donde la familia puede vivir cómodamente. Entonces, la forma de vida de los americanos se va modificando a causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué otra característica vamos a tener en los años 20? El cine. Cuando tú tienes mucho dinero, cuando las personas tienen dinero, no se lo gastan todo en cosas que necesitan para su hogar o cosas de la vida cotidiana. Muchas veces este dinero lo empleamos en diversiones. Entonces, se va a crear espacios como Hollywood, se empiezan a desarrollar las primeras películas importantes y la gente invierte su dinero en diversión. Ahí tenemos un claro ejemplo de Charles Chaplin, ¿verdad? Que él era director y también actuaba actuaban en sus películas de cine mudo y el cine va a tener un desarrollo en la década. ¿Ok? ¿Qué otra característica vamos a tener? Va a venir la primera liberación femenina. Vamos a tener las llamadas flappers, compañeros. Las mujeres, termina la Primera Guerra Mundial, compañeros, y las mujeres que trabajaban en las fábricas haciendo armas, construyendo tanques, pertrechos militares, termina la guerra y los hombres regresan a las fábricas. Estas mujeres ya no las necesitamos, regresen a sus casas a seguir trabajando como amas de casa, como mamás, y estas mujeres ya no quieren, dicen, nosotros sabemos laborar, tienen su mismo, sabemos laborar, por lo tanto, ya no queremos seguir siendo amas de hogar. Muchas de estas mujeres se rebelan, se cortan el cabello en contra de la sociedad, de las normas de la sociedad de aquella época, usan vestidos muy ligeros, con adornos, empiezan a fumar, empiezan a fumar. Algunas de estas mujeres, si vemos en las diapositivas, usan el vestido hasta las rodillas, que en aquella época era un escándalo moral que una mujer enseñara sus pies. Entonces, las mujeres en la década de 1920 se empiezan a manifestar en contra de las leyes morales conservadoras. Entonces, una liberación femenina, una participación de las mujeres en la sociedad. Pasamos al siguiente punto. Vamos a tener nosotros que hay tanto dinero, hay tanta producción, que los norteamericanos ya no empiezan a consumir. Dicen, bueno, ya tengo un refrigerador, para otro, y ya no lo compran. O muchos americanos dicen, bueno, ya tenemos varios automóviles en casa, ya no necesito más. O tengo una casa muy bonita, muy grande, muy amplia, ¿para qué quiero otra casa? Entonces, los americanos ya no empiezan a construir esos recursos. ¿Y qué pasa? Se empiezan a llenar de productos. Y ya no los pueden vender. Como yo ya no puedo vender esos productos, los empiezo a almacenar, a vender más barato. Y eso va a generar que con el paso del tiempo, las fábricas empiezan a perder su dinero. Yo construí 1000 refrigeradores. De esos 1000 refrigeradores, solamente vendí 10. ¿Qué hago con los demás? O los remato o los guardo. Y empiezan a perder dinero. Las fábricas ya no recuperan lo que invirtieron en la producción de sus refrigeradores. O sea que cuando se creó el martillo empezaron a perder las fábricas. No, no el martillo. A lo que me refiero, compañera, es que producen muchísimo y la gente ya no les compra. Hay dinero, pero la gente ya no compra.
Entonces, ¿qué pasa cuando tú inviertes en algo y nadie te lo compra? Lo vas a perder. Pierdes lo que invertiste ahí. Entonces, eso va a representar para ti una pérdida, que ya no recuperes tu dinero. Eso le va a pasar a las fábricas. Empiezan a perder su dinero porque invirtieron para producir. Gracias. Ok, bueno. Entonces, si una fábrica cierra, pues tiene que correr a sus trabajadores. Bueno, dice, ya nos fuimos a la quiebra, ya no vamos a trabajar, y lo que hace es cerrar. Y al cerrar la fábrica, corre a los trabajadores y estos se quedan sin trabajo, sin empleo. Entonces, empieza a haber en Estados Unidos, a finales de 1920, un desempleo grande. Nosotros vemos aquí una diapositiva de esa época, cómo las personas estaban afuera de las fábricas queriendo o buscar trabajo. Entonces, asistían muchos a pedir trabajo, no se les abrían las puertas, no había empleo, y por lo tanto, las personas empiezan a sufrir hambre, ¿verdad? ¿Qué otra característica vamos a tener? Cierre de bancos. A ver, compañeros, ustedes muy bien. Uno de ustedes trabajó 20 años, ¿verdad? Trabajó 20 años de su vida, ahorró algún dinero, lo deposita en un banco, lo guarda en un banco, y alguno de ustedes se queda sin trabajo. Lo primero que se le ocurre es decir, voy a ir al banco a sacar mis ahorros para poder vivir. Entonces, como en todo Estados Unidos las personas se quedan sin trabajo, van a los bancos a retirar su dinero. Van miles o millones de personas a retirar su dinero y los bancos se quedan sin dinero, sin billetes, sin monedas. Todas las personas quieren sacar su dinero y los bancos no tienen la capacidad suficiente de devolver ese dinero. Por lo tanto, cerrarán y las personas perderán su dinero, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces los bancos cerrarán y perderán Sí, su dinero, ¿ok? Bueno, al final de cuentas, las fábricas cierran, no hay trabajo, no hay empleo, y el 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores en Nueva York caerá. Las personas que eran socias de las fábricas, de las empresas, compraban acciones para ser dueñas de estas fábricas, para participar en la producción, ¿verdad? Y tener ganancias, pero la bolsa de valores cae. Estas personas que invirtieron su dinero en las fábricas, en las empresas, también pierden su dinero y quedarán prácticamente en la miseria. Por ejemplo, yo compraba una acción, un certificado que me hacía socio de una empresa, compraba esa acción en 500 pesos. La fábrica quebró, ya no hay trabajo, no hay producción, y esa acción que yo invertí de 500 pesos, ahora me vale 20 centavos. Entonces, todo el dinero que yo invertí ahí, lo perdí. Entonces, las personas perdieron su dinero, caen en la bolsa de valores, los inversionistas pierden, y Estados Unidos se encuentra prácticamente la ruina económica. ¿Qué va a traer como consecuencia eso? Que la mayoría de los norteamericanos queden en la miseria. Ahí tenemos nosotros dos imágenes de dos familias que quedarán muy pobres en la crisis de 1929. Y nosotros vemos a una familia ahí con sus niños en una tiendita de campaña ahí de algunas mantas o unas sábanas. Y del otro lado vemos una familia de norteamericanos, pues todos sucios, viviendo en una casa hecha de pedazos de madera, ahí la señora observando. Entonces, la crisis de 1929
trajo como consecuencia que los americanos vivieran en la pobreza durante esos años hasta 1935. Entonces, compañeros, vamos a tener que Estados Unidos produjo mucho al final de la Primera Guerra Mundial, había una cantidad enorme de productos, al final de cuentas las personas ya no lo compran, no lo consumen, y eso trae como consecuencia el cierre de fábricas, el desempleo, y al final de cuentas la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929, y prácticamente Estados Unidos entrará en una crisis económica hasta 1935. Entonces, por eso nosotros le llamamos a ese periodo de la historia como el Jueves Negro, el crack del 29 o la crisis de 1929. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, Ninguna. No, profe. profe. No, profe. ¿Duda? No, profe. ¿Qué es lo que me tienen que entregar? Una reseña que abarque los siguientes temas. ¿Qué fue el taylorismo o el fordismo? ¿Qué fueron los fabulosos 20? ¿Verdad? Todo lo que hablamos de que había desarrollo del cine, de las flappers, que las familias vivían muy bien económicamente, que tenían autos, casas. Es como un resumen de todo lo que vimos ahorita. Sí, exactamente. Y al final vamos a tener... Profe, ¿va a subir el video al aula? Ande, no le escuché. Bueno. Que si va a subir el video. Sí, probablemente sí. La siguiente semana, compañeros, tenemos examen. ¿Ya vieron la nota en las actividades? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. repasen los apuntes que hemos hecho en el cuaderno y estudien. ¿Ok? ¿Alguna? Profe, Sí. ¿Desde qué tema va a abarcar el examen? Nosotros vamos a tomar como referencia desde que regresamos de vacaciones, desde el 22 de abril. No recuerdo bien el tema que vimos ahí. Creo que vimos antes de lo que eran la unidad o los estados nacionales, se llamaba con Otto von Bismarck, desde ahí, desde ese tema. Profe, ¿Sí? alguien está rayando su pantalla. Profe. Sí, déjenlo, ya vi quién es. Bueno, ¿alguna pregunta, duda del tema? No, profe. Profe, entonces a Profe. lo mejor y se sube la página. ¿Perdón? A lo mejor y si se sube la página. El video lo voy a subir a la página, compañero. Profe, ¿Sí? ¿va a venir guía? No, compañero, no hay guía. Recuerden que estudien sus apuntes. No va a estar tan difícil el examen. Son 20 preguntas de opción. Como lo manejamos antes de salir de vacaciones, cuando empezó esto de la cuarentena, si ustedes recuerdan, hicimos un examen así de opción múltiple a través del aula virtual. De esa misma forma va a ser nuestro examen. Nada más repasen las actividades que hicimos durante este periodo. Gracias, profe. Gracias. Profe, ¿cuándo vamos a hacer el examen? La siguiente semana todavía no nos dicen qué día. Hasta que nos dice dirección qué día, hacemos el examen. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta del tema, referente al tema? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Bueno. Profe, ¿por qué era jueves negro? ¿Qué todo sucedió el jueves? Se llama Jueves Negro porque es un día donde las personas pierden su dinero y muchas se suicidan en desesperación por haber perdido toda su fortuna, su riqueza. Es un día muy triste para la historia de Estados Unidos y por eso le llamarán así el Jueves Negro. Las personas pierden todo lo que ahorraron en años o en décadas, en un día, toda la fortuna la perdieron. De hecho, ni un día, en minutos perdieron su fortuna. Entonces muchos se suicidan, quedan pobres y por eso los americanos le llamarán así
el jueves negro. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No, profe. No, profe. No, profe. No, Bueno, profe. pues que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Bueno, el día jueves nos vemos con la clase de formación. Que tengan un bonito día, compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Adiós, profe, se cuida igual. Adiós, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Se cuida. Adiós, profe. Buen día, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, compañeros.